Derecho Administrativo. Les habla la profesora Judith Astorrelva y el día de hoy vamos a entrar a nuestra última sesión de lo que es lo concerniente e inherente al derecho administrativo. Básicamente, el día de hoy vamos a hacer un recorrido en el cual vamos a hablar un poco sobre el contenido del derecho administrativo. Ya la clase anterior tuve la oportunidad de explicar un poco lo que era el tema de la teoría de la organización, de la teoría de lo que era un órgano, un ente, se habló del Estado federal descentralizado, se hizo pues un recorrido bastante interesante sobre el tema de la organización, hablamos de la diferencia de personas públicas y derecho privado, y ya, de cierta manera, el día de hoy quiero que se hable más de lo que tiene que ver con la teoría de la actividad administrativa. Quiero que conversemos sobre el rol del funcionario público, hablar sobre el servicio público y cerrar con la responsabilidad de la administración como elementos básicos y característicos de este derecho administrativo general. Hay que decir que la teoría de la actividad administrativa se basa y subyace es que ya después de tener claro cómo el Estado está organizado, ya después de tener claro cuál es el origen del derecho administrativo, hay que reconocer muy claramente cuáles son las funciones que de cierta manera comprenden y estipulan a lo que se conoce como el tema de la actividad administrativa. Debemos reseñar que diversos autores quieren o han establecido que la actividad administrativa se divide en diferentes aspectos o en diferentes elementos. Y bajo este esquema, cuando nosotros hablamos de ese régimen jurídico de la actividad administrativa, siempre nos encontramos con la idea de que el Estado pareciera que hiciera muchas cosas. ¿Y por qué hace muchísimas cosas? Porque entender la noción de actividad administrativa es entender en sí cuál es el espíritu, razón o motivo de que el Estado exista, cómo subyace y cómo él mismo puede lograr en todo momento construir y enaltecer el debido alcance a lo que a la actividad administrativa corresponde. Debe establecerse y debe señalarse que la actividad administrativa, sin lugar a dudas, lo que busca en todo momento es tratar de enaltecer eso que la Constitución ha reseñado, en el cual se habla que la administración pública en todo momento tiene que tratar de cumplir una función, y esa función sobre todo se enmarca y se enlaza en una idea plena. Y esa idea plena es no solamente hablar de una función política, porque realmente no es lo que corresponde directamente al derecho administrativo, sino es una actividad más de tipo teórico, donde esas clases de actividad administrativa lo que buscan es tratar de decirnos a nosotros qué va a hacer el Estado, cómo lo va a hacer el Estado y para qué per se existe el Estado. En la práctica tenemos el aspecto de que algunos autores hablan de tres tipos de actividad. Primeramente se habla de una actividad de limitación, una actividad de policía administrativa, donde el Estado restringe la libertad de los sujetos o de los particulares para poder establecer normas de convivencia y que no estemos en un sistema anárquico. Un segundo elemento es la actividad de fomento o la actividad de incentivo, que sin lugar a dudas lo que estimula es mediante premios o apoyos el rol o el comportamiento del particular en el Estado específico a través de la administración pública. Y un tercer elemento o argumento está señalado por la actividad de prestación de servicio público, la cual establece o estipula la prestación por parte de particulares, sea sanidad, educación, transporte, entre otros, para prestar en nombre y a favor del Estado de ciertos servicios, de ciertas actividades que van en pro y en beneficio de la comunidad. Hay que señalar que aunque tenemos la actividad de policía, la actividad de fomento y la actividad de servicio público, muchas veces no agotan el alcance de lo que es la actividad de la administración, porque de allí, de cada una de estas actividades, llámese policía, llámese actividad de fomento o llámese actividad de servicio público, se establecen otra suerte de actividades donde
podemos hablar o vamos a hablar a continuación. Hay que reseñar que por lo menos en la actividad de policía administrativa encontramos dos aspectos fundamentales, como es el tema de la actividad sancionatoria, y así es cuando el Estado, siendo policía, observa que el particular falla, y el momento que el particular falla establece una infracción, establece una multa o establece una sanción de carácter administrativo, donde sin lugar a dudas, en una función cuasi judicial, puede terminar construyendo un alcance pleno y absoluto en decir, yo estoy dando mi aval total de que voy a sancionar para que no se me convierta mi régimen dentro del Estado en nombre de la administración pública una situación netamente anárquica. Por su parte, cuando nosotros hablamos del tema de la actividad arbitral, tenemos que partir que la actividad administrativa puede también servir para ser mediador. Y ahí encontramos, por ejemplo, el rol que podemos observar en la práctica de la conciliación, como muchas veces en el seno de la administración pública podemos encontrar mecanismos o elementos, como por ejemplo, podemos mencionar el rol conciliador que puede tener la Inspectoría del Trabajo, el rol conciliador que puede tener, por ejemplo, el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que lo que buscan es que en nombre de los campos de intervención de la administración, lo que buscan fundamentalmente es tratar de cierta manera regular. En lo que concierne a la actividad de fomento, tenemos que establecer, y siempre lo he establecido en mis clases cuando explico lo inherente al derecho administrativo, la actividad de fomento se basa de sobremanera en decirnos, sin lugar a dudas, el Estado te va a premiar. ¿Y por qué el Estado te premia? El Estado te premia si pagas tus impuestos oportunamente, el Estado te premia si realmente cumples con algunos factores. Por ejemplo, hace algunos años, estamos hablando hace unos 15, 18 años, el CENIA, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, creó algo que se llama tu factura premiada. Siempre lo traigo a colación cuando explico teoría de actividad. He sido muchas veces en mi vida profesora de teoría de la actividad y siempre hablo mucho de la experiencia de la factura premiada. La factura premiada era un tipo de incentivo de actividad de fomento que tenía el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, llamado CENIA, en el cual le decían a la gente que tratara de reunir la mayor cantidad de facturas legales posibles, meterlas en un sobre, depositarlos en los diferentes biombos o en los diferentes depósitos que la superintendencia a nivel de los diferentes estados en Venezuela habían, y en unos periodos del año, arrancando entre mayo y agosto aproximadamente, se iban a hacer unos sorteos en los cuales se iban a sortear vehículos, se iban a sortear vehículos, electrodomésticos, línea blanca, línea marrón, motos, viajes para la isla de Margarita. ¿Y qué se quería establecer con la factura premiada? Con la factura premiada se quería establecer era como incentivar en el venezolano a actuar de cierta manera que el mismo fuera un buen contribuyente. Y en eso consistía la factura premiada. Siempre la actividad de fomento se ve claramente establecida cuando nosotros pagamos oportunamente los impuestos, y al pagar los impuestos, ahí está, listo, déjamelo ahí así, listo, le damos así, chao corazón, se cuida. Al pagar sencillamente, volviendo pues al tema, al pagar sencillamente lo inherente a la actividad de fomento, y en eso consistía, ¿ok? Ahora bien, respecto al tema del servicio público. El servicio público, pues para algunos autores, podemos mencionar sobre todo españoles, Santa María Pastor, Martín Retortillo Baker, por mencionar algunos, el mismo o el célebre Eduardo García Enterría, nos han hablado mucho sobre el esquema de qué se entiende sobre el servicio público. Algunos consideran que el derecho al servicio público debería ser un derecho aparte al derecho administrativo por su amplitud. Creo que es lo que mayormente vivimos todos los días. Siempre que hablamos del servicio público, entramos en una idea fundamental, y es hablar sencillamente que vivimos de cierta forma sobre lo que al servicio público concierne. Tenemos que dejar claro que
hay una mala concepción de considerar servicio público solamente al servicio público domiciliario. Tenemos que establecer que la experiencia del derecho administrativo colombiano, con autores como Santofinio, podemos encontrar la idea de que no es así. No solamente el servicio público es que tengamos electricidad, no solamente el servicio público es que tengamos agua, no solamente el servicio público es que tengamos una justa distribución del gas, no es solamente que tengamos una justa distribución de que nuestros residuos o desechos sólidos sean recogidos de manera oportuna, no. Lógicamente, no solamente el servicio público comprende el servicio domiciliario, el servicio público domiciliario, porque también la educación es un servicio público, la minería en concesión es un servicio público, el hecho de tener televisión o de tener internet por medio de nuestro espectro radioeléctrico es un servicio público. En fin, nuestra vida misma se desenvuelve bajo el esquema y la teoría del servicio público, y esto es lo que lleva, de cierta manera, a que tengamos muy claro que tenemos que estudiar al servicio público desde un sentido lato, como se llama en el derecho romano, o estudiarlo desde un sentido estricto, partiendo que ese sentido lato es la amplitud del mismo, y en esa amplitud del mismo venir a construir el alcance de lo que ese servicio público comprende. ¿Ok? A su vez tenemos que partir de que aparte del servicio público encontramos el tema de los derechos económicos, porque muchos dirán, por la prestación de ese servicio hay que pagar un dinero. Sí, pueden haber actividades económicas, pueden haber actividades de naturaleza patrimonial que pueden llevar al cumplimiento de ello. Sobre la actividad administrativa de gestión económica, también la cual forma parte de esto, de este esquema, de esta situación de lo que estamos hablando dentro del ámbito del servicio público, encontramos el tema de las privatizaciones, las nacionalizaciones, y encontramos un esquema fundamental como es el esquema de la concesión. Partiendo que el esquema de la concesión, lo que nos establece y lo que nos comprende, lo que nos establece y lo que nos comprende en todo momento es una situación plena y absoluta, y esa situación plena y absoluta es la comprobación de cómo yo puedo tratar de construir, cómo yo puedo tratar de afianzar ese impacto o ese fenómeno, y ese fenómeno y ese impacto se basa en yo querer canalizar una idea plena y absoluta, y esa idea plena y absoluta es sencillamente yo construir una noción de servicio público, y partiendo de que esa función de servicio público, aún en nombre de la actividad económica, la misma va a tratar de construir eso, ese escenario de actividad económica que puede lógicamente afianzar y construir lo que es mi esquema. Ahora bien, ya dejando de lado un poco el tema del servicio público, vamos a hablar un poco del rol del funcionario público. Tenemos que recordar que la ley del Estatuto de la Función Pública es la norma establecida que nos habla sobre el esquema, lo que se entiende como un funcionario público. Un funcionario público es un sujeto que está sencillamente al servicio de la administración pública. Podemos hablar que la Constitución, en su artículo 143, nos establece el rol y el alcance de lo que concierne y corresponde la definición de funcionario público, partiendo que a la luz del artículo 143 constitucional, la función o en la definición de funcionario público se establece o se estipula, el 144, perdón, la ley establecerá el estatuto de la función pública mediante normas de ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro de los funcionarios públicos o funcionarios de administración pública, y proveerá su incorporación a la seguridad social. La ley determinará funciones y requisitos que deban cumplirse en los funcionarios públicos para sus cargos. El 145 de la Constitución nos habla sobre los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio de del Estado, y su nombramiento o remoción no pueden ser determinados por la afiliación u orientación política. Debemos de partir que los funcionarios se van a dividir en tres tipos: funcionarios de elección popular, funcionarios de libre nombramiento y remoción, y funcionarios de carrera. Debemos de establecer que dichos funcionarios de carrera, de elección popular, de libre nombramiento y remoción, lo que buscan en todo momento es tratar de ser prestadores del servicio público, y al ser prestadores como tal del servicio público, nos pueden conllevar o nos pueden establecer el alcance que queremos lograr en sí, y ese alcance que queremos lograr en sí, ciertamente, es el hecho manifiesto
de poder construir un alcance, y dicho alcance es el de enaltecer, el de lograr, el de construir un esquema bastante particular, y ese esquema bastante particular se basa en esa necesidad de saber que en nombre del Estado existe un individuo que por medio de un concurso, por medio de un concurso, por medio de una elección popular o por medio de libre nombramiento y remoción, como se llaman en su mayoría a los funcionarios públicos. Hay que dejar algo muy claro. La ley nos habla de la figura del funcionario público como sujeto que tiene ingreso, ascenso, o sea, o por elección popular, es decir, políticamente, libre nombramiento y remoción, es decir, con cargos de confianza, o el funcionario de carrera que debe de concursar mediante concurso. Ahora bien, una cosa es ser funcionario público y otra cosa es ser contratado en la administración. Al ser contratado en la administración, nos encontramos con un esquema básico y trascendental, que el esquema va a partir de una idea plena. Y la idea plena de la que va a partir es que ese funcionario va a tratar de construir un aspecto, y ese aspecto se va a basar y se va a caracterizar, es que ese contratado de la administración se va a regir por la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, cosa diferente a los funcionarios de elección popular, los funcionarios de libre nombramiento y remoción y los funcionarios de carrera que previo concurso habrán ganado, que se van a regir lógicamente por la ley del Estatuto de la Función Pública del año 2002, y que este año justamente está cumpliendo 20 años de vigencia a la luz de lo que se conoce como ese alcance maravilloso que puede tener la ley del Estatuto de la Función Pública después de 20 años. Básicamente, debo de reseñar que la Fundación Nacional de Estudios de Derecho Administrativo, FUNEDA, a través de AVEDA, que es la Federación Venezolana de Derecho Administrativo, va a hacer unas jornadas este año virtuales en pro de lo que va a ser estos maravillosos 20 años desde la ley del Estatuto de la Función Pública. Como muchas veces se dijo, en el nombre de la ley del Estatuto de la Función Pública, se va a tratar de construir un esquema o un elemento, y ese esquema y ese elemento va a ser tratar de demostrar, de consolidar un alcance pleno y absoluto, y ese alcance pleno y absoluto es ver cómo durante 20 años, aún con decadencias, aún con adelantos, aún con atrasos, la ley del Estatuto de la Función Pública se ha cumplido a cabalidad o no se ha cumplido. Pero en eso básicamente consiste la función pública, consiste en ese reconocimiento, en esa noción de cómo es el asunto del funcionario, su diferenciación con el trabajador. Otra cosa que hay que dejar claro, el funcionario termina su relación laboral, no tiene relación laboral, perdón, él termina su relación en el seno de la administración pública en caso dado si decide retirarse voluntariamente o si decide, de acuerdo a su naturaleza, a ser destituido. Es decir, tiene un comportamiento totalmente diferente al que va a tener, en este caso, un trabajador, y por eso criterios como hablar de que soy fijo en un cargo, o como hablar después de 3 contratos me quedo por tiempo indeterminado. Todas esas cosas son errores interpretativos erróneos, que hacen que de cierta manera se demuestra la falta de conocimiento que muchas veces se tiene en el seno de la administración pública, y cómo la administración pública no termina de construir ese aspecto. Pero a grandes rasgos, la ley del Estatuto de la Función Pública es la norma por excelencia en Venezuela. No puedo dejar de lado que existen estatutos funcionariales especiales que rigen a otros sujetos, como es el caso del Estatuto del Funcionario Judicial de 1990, el Estatuto del Cuerpo de Policía, el Estatuto del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, algunos aspectos que están en la ley orgánica de la Fiscalía del Ministerio Público. En fin, hay otros estatutos especiales que rigen a los diversos sujetos de otros organismos, pero que como un carácter residual, así como la LOPA es la norma residual, es la norma general en procedimientos administrativos en Venezuela, por más que haya normas administrativas especiales que tengan su procedimiento y sus requisitos, al nivel de lo que es la ley del Estatuto de la Función Pública, tenemos que partir de un aspecto, y ese aspecto es reseñar y resaltar que es, basándonos nosotros en lo que concierne y corresponde a la ley del Estatuto de la Función Pública, es la ley del Estatuto de la Función Pública del año 2002, la que con carácter genérico construye
establece y diseña esa necesaria consolidación o reunión de lo que puede entenderse o de lo que se puede suscitar para poder hacer la debida construcción. Ahora bien, hay que reseñar y hay que destacar que la ley del Estatuto de la Función Pública nos presenta un esquema bastante interesante. Y el esquema bastante interesante que nos presenta es la idea de que, así como nos habla de lo que son los ingresos, los egresos, así como nos habla de lo que tiene que ver el alcance, así como nos habla de lo que tiene que ver sobre la finalización, así como nos habla del tema de las sanciones, así como nos habla del tema de las destituciones, así como nos habla de un tema muy interesante que se llama el tema de las incompatibilidades. Teoría de las incompatibilidades es sencillamente una teoría que por lo general lo que hace y lo que quiere construir es de cierta manera un esquema o un alcance basado en que se logre de sobremanera que no exista en el seno de la administración un sujeto que exclusivamente esté contrario, que esté en dos organismos o en dos entes, porque se habla de que al ser tú un funcionario de carrera o un funcionario de libre nombramiento y remoción, y al estar en un tiempo a dedicación plena en un órgano o ente de la administración pública, no puedes venir y no puedes estar en muchos sitios a la vez, porque esto por lo general va a prestar ciertos inconvenientes que a la larga lo que van a traer son agravios y situaciones comprometedoras que van a venir a dañar es el esquema de cómo sistemáticamente hablando se construye el alcance de lo que se quiere lograr y de lo que se quiere construir. A su vez, debo de señalar y tengo que establecer que en esas incompatibilidades, aparte de que no puedes trabajar en dos sitios a la vez siendo funcionario, aparte de que no puedes tener dos cargos siendo funcionario, en la práctica, por ejemplo, la teoría de las incompatibilidades ha tenido muchas polémicas y muchas controversias, porque para algunos consideran que la misma se lleva por delante un esquema básico, y el esquema básico que se lleva es que a nivel político hemos observado elementos y situaciones de muchas personas que tienen cargos similares y en paralelo a la vez, o sea, tienen simultáneamente dos cargos del libre nombramiento, o tienen un cargo de carrera con un cargo del libre nombramiento, o lo nombran encargado en un sitio teniendo pues otro cargo. Entonces es ahí donde se dice, y sobre todo viene para nosotros los administrativistas ya sería funcionaristas, los que decimos, Dios mío, ¿por qué la ley se va y se ha incumplido en estos 20 años tanto? A sabiendas que la ley del Estatuto de la Función Pública del año 2002 fue creada para acabar con esas lagunas y esos vacíos que nos presentaba la ley de carrera, que era del año 1973, y que de cierta manera también la ley del Estatuto, la cual fue aprobada primero como un decreto con rango, valor y fuerza, la cual después fue derogada en el mismo año 2002, que me acuerdo muy claramente que corría el año 2002 cuando yo estaba viendo por primera vez en mi vida Derecho Administrativo, y tuve la oportunidad en un año de estudiar. Estudié la ley, el decreto con rango, valor y fuerza, pues aprobado, y luego derogaron la ley y volvimos a la ley de carrera del 73, y luego finalmente el 6 de septiembre del año 2002 fue aprobada finalmente la ley del Instituto de la Función Pública. Entonces esto nos llevaba pues una idea de que, Dios mío, qué inestable, pero han pasado 20 años de aquel momento, y de esos 20 años aquí, yo puedo reseñar y decir, bueno, 20 años, pero ¿qué hemos visto en 20 años? Bueno, en 20 años hemos visto un avance significativo, un avance en el cual podemos establecer de que la ley del estatuto sí vino a presentar avances, sí, en muchos sentidos, porque trató de configurar cosas que en la ley del 73 no estaban, pero que lamentablemente no ha sido un error de técnica legislativa. Han existido pues discrepancias como todo, pero ha sido más un tema inherente o establecido a las políticas, a lo que tiene que ver factores externos que van más allá del derecho administrativo,
los que lamentablemente han influenciado o han cercenado ese rol de la ley del estatuto de la función. ¿Okay? Por otra parte, tenemos que reseñar, hablando un poco más del servicio público, hablar de la definición de esa noción tradicional. Tenemos que señalar que la finalidad de ese servicio público del cual ya hemos hablado en la tarde de hoy, como actividad, la finalidad de eso también va marcada, es por un hecho básico, y ese hecho básico es de que el servicio público necesitaría tener una prestación eficiente, una prestación que pudiera cubrir de cierta manera los esquemas y los elementos bajo los cuales ha sido construido. Y de verdad, a nivel jurídico, muchas veces esa eficacia, muchas veces esa eficiencia no se ve cubierta, y eso es lo que hace que se generen ciertos esquemas o ciertos elementos que puedan conllevar y que puedan cercenar el alcance a lo que corresponde y a lo que concierne a la administración. Debo reseñar como último punto de la tarde de hoy un elemento fundamental, y es hablar sobre el tema de la responsabilidad de la administración pública. Debo reseñar sobre el tema de la responsabilidad de la administración pública, que Venezuela, a la luz de lo que fue la Constitución de 1999, fue pionera en establecer el enaltecimiento de una responsabilidad objetiva, es decir, una responsabilidad en que en criterios afrancesados el Estado podría responder y podría ser responsable de todos los aspectos y de todos los elementos que pudieran conllevar el cumplir de sobremanera con lo que era ese alcance, con lo que era ese factor y a lo que se quería. Ciertamente, y bajo esa certeza, hay que establecer o hay que disponer que lo que se quiso de cierta manera con el tema de la administración, de la teoría de la administración, fue lograr cabalmente construir un esquema en el cual se acabara la impunidad, y que a la luz de acabarse pues esa impunidad, lo que se pudiera lograr fuera finalmente idear aspectos y elementos en el cual, entramados en eso que conocemos como Estado social de derecho y de justicia, pudiéramos construir un esquema o un factor, el cual dicho esquema o dicho factor, lo que buscara en todo momento fuera lograr la debida deconstrucción de lo que eran nuestros avances, de lo que eran nuestros elementos, y esos elementos y esos avances tenían que ir orientados a un logro cabal, y ese logro cabal era tratar de hacer al Estado responsable de todas y cada una de las acciones que pudieran verse establecidas o estipuladas. Debe establecerse que, a la luz de eso, el artículo 140 constitucional nos habla mucho de un esquema y nos dice: el Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los o las particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública. Y ahí, en ese aspecto, al hablar de que el Estado responderá por los daños que sufran, habría que partir de la idea: realmente el Estado venezolano debería de responder por todos los daños que sufra. Sí, sería bastante viable y bastante factible el hecho que lo hiciera. No solamente hablar por funcionamiento normal, por ejemplo, el caso que se esté hablando de una situación, algo que se llama funcionamiento normal o sacrificio particular o funcionamiento anormal, partiendo de que ahí estaríamos en presencia de lo que se conoce o de lo que se llama como la teoría de la responsabilidad. Sobre la teoría de las responsabilidades tenemos que mencionar a varios autores que en los últimos años han sido, por ejemplo, bastante pioneros en el tema de la responsabilidad. Y dentro de estos esquemas nos han explicado mucho que el tema de la responsabilidad de la administración ha partido mucho de las ideas. Por ejemplo, tengo que mencionar a Luis Ortiz Álvarez, uno de los grandes padres del derecho administrativo de responsabilidad en Venezuela, que nos ha hablado mucho, y ahí tengo que mencionar el caso Blanco, por ejemplo,
el arma en blanco, que es el primer elemento o antecedente en materia de responsabilidad, donde se puede venir a señalar o se puede venir a establecer que el Estado va a ser responsable en todo aquello que le sea inherente a su funcionamiento y a sus ejercicios públicos. Partiendo de esta situación y de este esquema, podemos reseñar y podemos decir de que el Estado, al ser responsable, va a tratar de construir de sobremanera un impacto de que él tiene que tener una política indemnizatoria. Y es ahí donde nos encontramos con casos tan emblemáticos como es el caso colombiano, donde pues en el caso colombiano podemos establecer un criterio o un alcance en el cual lo que se construye o lo que se quiere lograr de cierta manera es cabalmente la construcción de que el Estado se indemniza. Sin embargo, ¿qué ha pasado en Venezuela? En Venezuela tenemos responsabilidad por funcionamiento anormal y tenemos responsabilidad por sacrificio particular. Lo que tiene que ver por funcionamiento anormal es que sencillamente anormal es que a la luz de un servicio público tenemos el aspecto de que el servicio público es mal prestado. Por ejemplo, se va la luz, me funde un fusible del televisor, se va la luz, me daña el sistema eléctrico de mi casa. Es por culpa del Estado. El Estado tendría que pagar el hecho de las pérdidas que los problemas de luz pueden generar. La luz llega, pero la luz llega con picos extremadamente altos que pueden a nivel de amperaje dañarme mis electrodomésticos por el voltaje. El Estado tiene que responder. El deber ser, bajo estos criterios afrancesados de 140, sí el Estado debería responder. Ahora bien, la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿en Venezuela realmente tenemos la cultura o tenemos el hecho de tratar de responder o logramos responder propiamente bajo estos esquemas y estos patrones? Realmente y lamentablemente no es así. ¿Y por qué no es así? Porque lamentablemente la cultura y el aspecto de los índices de impunidad han llevado a que el tema de la prestación de servicios aun siendo deficientes, el tema de no tener agua, el tema de no tener, no sea realmente algo considerado como reclamable. El particular no reclama, el Estado no responde, y al momento que ni el particular reclama ni el Estado responde, se va creando como esa carga de comodidad donde la prestación del servicio es pésima, aparte que se dice, como el servicio es tan económico, pues, que voy a estarme quejando, pero esas cosas conllevan a que exista una desnaturalización de lo que corresponde a ese principio de responsabilidad, de ese principio de responsabilidad de la administración, que curiosamente la Constitución del 99 lo estableció y que antes no existía. Lo que tiene que ver con responsabilidad por sacrificio particular, podemos encontrar de que el Estado en materia de ejecuciones parapoliciales, el Estado en materia de abusos y violaciones de derechos humanos, el Estado en materia de desaparición de personas, el Estado en materia de ciertos aspectos que han podido generar, sin lugar a dudas, situaciones propias de, vamos a decir, agravios. De verdad, muchísimas gracias por su atención y pues nos veremos en una próxima oportunidad.